Bien, entonces vamos a comenzar y vamos a ver algunos casos de lesiones en páncreas. Son lesiones quísticas todas y pues vamos a verlo a manera de seminario. Los casos son de aquí, del instituto. Alguno de ustedes puede que alguno ya haya visto algún caso, pero no creo que la mayoría. Entonces vamos a ver. El primero que tenemos es una mujer de 55 años que tiene un tumor en cabeza de páncreas de 6.2 milímetros. Aquí estamos viendo la tomografía y aquí están viendo la lesión. Se ve una lesión redondeada, homogénea, que tiene una densidad de tejidos blandos, entonces se parece prácticamente a todos los órganos parenquimatosos que estamos observando. Pero noten que también tiene algunas áreas que tiene cambios en la densidad. Semeja un poquito más como esta sombra, que es la de la vesícula, o el contenido del estómago. Entonces, esta es la lesión, es una lesión en cabeza de páncreas de 6.2 milímetros. Y tomaron una biopsia endoscópica del páncreas. ¿Qué ven aquí? Quien quiera. Ay, doctor, creo que a ese aumento se ve como un fondo hemorrágico en donde se ven como, bueno, como mórulas de células, que se ven, bueno, desde este aumento como hipercromáticas. Creo que sí son células o son coagulitos de sangre. Podrían ser células, bien, Ajá, desde este aumento. ajá. Bien, ¿qué La más? mayoría, pero la mayoría se ve hemorrágico. Ah, ya identifiqué. Ah, sí, la que señaló. Ajá, Em, Ahí sí se ven ya más como las morulitas de células y se ve como que sí tienen am, como un citoplasma un poco amplio y de hecho junto de las que señaló se ven como otro grupo de células. Este, Creo que esas parecen más ductales. bien. Y algo por aquí que ya mencionó Diana. Se ve pigmento, se ve como un color oscuro, todo esto. ¿Qué pudiera ser desde este aumento? A lo mejor solo hemorragia, pero ¿qué más podría ser, Diana? ¿Tienes micrófono? No. Ah, hemosiderina, melanina. Y otra buena opción sería un pigmento negro que esté en esa región, carbón, antracosis. Es relativamente común que los ganglios frénicos o los de esa localización tengan antracosis, especialmente si el paciente fuma. Entonces, todo eso se ve desde este aumento y es lo que nos debe llamar la atención. Tiene otros campos como este, donde ya vemos ahora sí que las células se ven más grandes, tienen una especie de pigmento en su citoplasma y alterna con estas áreas de aspecto más eosinófilo que parecen necróticas. Bien, a un mayor aumento, verificamos que efectivamente nuestras células neoplásicas son como esta. Obviamente la mayoría se ve como la que está señalada con las flechas, que se ven como difícil de evaluar su morfología por la cantidad de pigmento que tiene. Pero las que se pueden evaluar, yo diría que puede ser esta, esta o esta, se caracterizan porque tienen un citoplasma amplio, con un núcleo excéntrico, el núcleo es grande, aquí parece un tanto como en video ilustrado, y su citoplasma tiene gránulos de un pigmento. Entonces, ¿cuáles serían sus consideraciones diagnósticas? Los que no tengan micrófono, pues pueden escribir en el chat también. Pues tomando en cuenta la morfología, puede ser que le hayan dado una lesión neoplásica, aunque no me queda claro si hay unas células que parece como si tuvieran un aspecto medio papilar, o sea, parece que están como agregadas. Y
pues podría ser también que esas células como más grandes, excéntricas, fueran parte del páncreas endocrino. O sea, ¿te parece normal o alguna lesión de aspecto papilar? Una lesión neoplásica de aspecto papilar. Bien. ¿Y qué hacemos con el pigmento? ¿Será hemorragia? Es que también podría ser hasta agregado o contaminación del tren de tinción. No, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque se ve muy grueso y Ujú. aparte se ve como en un segundo plano. Podría ser que también no estuvo adecuado el extendido en la citología o que se desecaron las células antes de que se preservaran adecuadamente. O sea, todas esas cuestiones técnicas también hay que tenerlas en cuenta. Bien. ¿Alguien más? Leslie. ¿Nadie más quiere opinar? Bien. El diagnóstico es Bueno, un... ok. Adelante, adelante. Es que, bueno, lo que me llamaba la atención también de la tomografía, doctor, no sé si se veía como una cicatriz central de la lesión y no sé si podría corresponder como también a un cistadenoma seroso del páncreas, que pues también puede tener microquistes, pueden tener como áreas de hemorragia y que esas sean como también la hemosiderina acompañante del tumor, no sé, podría ser. Podrías... Bueno, en la tomografía no tiene ese aspecto de una cicatriz central. Más bien tiene áreas sólidas con áreas como con menor densidad. Parecieran quísticas, pudieran ser quísticas, o pueden ser zonas que tengan menos densidad, puede ser necrosis. Entonces, yo creo que la clave diagnóstica en este caso es el pigmento precisamente. Igual en fotografías pues cuesta un poco de trabajo separar qué podría ser este pigmento, pero en microscopio sí se puede discernir más o menos confiablemente si esto es hemosiderina o no, por la birefringencia que tiene. Y si no es hemosiderina, podríamos pensar en carbón, pero tampoco es, ni siquiera es negro, es café. Entonces mi otra opción era melanina. Entonces lo diagnosticamos como melanoma. Es un melanoma metastásico. Y ya viendo los antecedentes, tuvo un melanoma en 2006, ocular, la coroides, y estuvo en seguimiento hasta que en abril de 2021 empezó con dolor tipo cólico biliar. Eh, la paciente al principio vino a su consulta de seguimiento, refirió el dolor cólico biliar, como que no le hicieron caso, pero después regresó otra vez a atención inmediata y ya le hicieron un estudio de imagen y vieron que tenía pues esa lesión en el páncreas y es la que se biopsió. Entonces, aquí la clave del diagnóstico pues es el pigmento que tiene y las opciones o la manera en cómo lo fuimos pensando fue esa. Lo primerito que pensé desde lejos era que era antracosis, porque les digo que es relativamente común que en los ganglios de esa zona tengan antracosis. El paciente fumaba. Ya después nos acercamos y vimos que no parecía carbón, parecía más pigmento melánico hemosiderina. Pensamos en hemosiderina, digo, perdón, en melanina. Y ya viendo el detalle citológico, pues creo que sí tiene las características de un melanoma. Ya después de que hicimos el diagnóstico, ya se le hizo un PET y tiene actividad metabólica también en retroperitoneo y en hígado. Entonces, una recurrencia muy tardía de un melanoma. Entonces, aquí lo importante de los antecedentes es que ante cualquier antecedente de un tumor primario, tenemos que considerar que se puede tratar de una metástasis, la lesión que está en el páncreas. Aún el tiempo tan largo, aparentemente libre de enfermedad. 2% de los tumores en el páncreas van a ser metástasis
Y de estos, el melanoma corresponde a 5% de esas metástasis. Entonces es un tumor más bien un subtipo muy raro. Pero cuando tenemos un melanoma en el páncreas metastásico, el principal sitio que debemos sospechar que era el primario o está el primario es en cabeza y en cuello. Y reportes de casos, series de pacientes con melanoma de coroides que metastasizan al páncreas, no hay. Esta es la revisión más grande que encontré. Y pues habla en general de las metástasis del melanoma en páncreas. Y lo único que concluye es que en cabeza y cuello pues, es el principal sitio de las metástasis. ¿Por qué no lo inmunomarcamos? Porque el antecedente es fuerte. Ese pigmento es melanina, no es otra cosa. Y puede afectar mucho en la interpretación este pigmento para evaluar la inmunohistoquímica. Aquí tenemos el sistema de detección con diacarbacina, que es el que se ve color rojo. Pero solo lo tenemos para HB45 melan A. No nos funciona bien con los demás anticuerpos, entonces por eso decidimos no realizar la inmuno, pero creo que con el antecedente y la morfología se puede diagnosticar con confianza. ¿Tienen alguna pregunta de este? Doctor, entonces si no tuviéramos el antecedente de melanoma, entonces tendríamos que también pensar en una lesión poco diferenciada, pleomórfica. Sí, bueno, lo primero que hubiera hecho es demostrar que sí es melanina. Entonces le hubieran podido hacer tinciones especiales, un Fontana Amazon, un azul de Prusia o Pearls, y para ver si es hemosiderina o melanina. Ya sabiendo que es melanina, pues tumores que produzcan melanina. Y evidentemente en su diferencial pues estaría melanoma. ¿Qué otra lesión por ahí? A lo mejor un tumor de vaina pigmentado, un tumor neuroectodérmico, neuroblastoma, que también puede haber ahí, y que pueden tener pigmento melánico. Entonces serían nuestros diferenciales. Ya con el antecedente creo que se aclara mucho, y si no hubiéramos tenido que inmunomarcarlo. ¿Alguna otra pregunta? Y este la verdad no me acuerdo con quién lo vi, pero lo debe haber visto como en mayo. No me acuerdo con quién lo vi, pero fue con alguno de ustedes. Con Diana. Sí, y es lo primerito que pensamos, o sea, lo primerito que vino a mi cabeza, carbón. Y después lo vimos con detalle. Ah, pues sí, parece melanoma. Y ya con el antecedente, pues se resulta sencillo, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso. Es una mujer de 67 años, tumor en cabeza y cuerpo de páncreas. Está descrito como de 11 centímetros. Esta es la tomografía de la paciente y lo que vemos pues, es esta lesión en el páncreas, en la cabeza, sí, un poquito en el cuerpo, que es grande, es mucho más grande que la previa. Y destacan varias cosas de esta lesión. Nuevamente se ve heterogénea como la previa, pero aquí sí se marca muy bien que tiene eras que parecen quísticas. Esta, y por aquí arriba hay otras. Y se ve un tanto lobulado. ¿Qué opciones tendrían por imagen? Lesión sólido quística en una mujer añosa. Como un carcinoma papilar intraductal por la dilatación del conducto principal. Puede ser, sí. No se ve el conducto principal tan dilatado, pero sí, sí se ve, es este. Y pudiera ser que a lo mejor sí son dilataciones de ese conducto, ciertamente. Entonces es un buen diferencial. Está en la edad, es una edad intermedia, ya tirándole a grande esta lesión.
Lo único, la neoplasia mucinosa papilar intrarrectal es un poquito más frecuente en varones, pero está bien, es un buen diferencial. ¿Alguna otra opción? A ver, ¿quién me puso acá? Tumor mucinoso, bien. También está en la edad. Tumor mucinoso es de pacientes ancianas, mujeres más comúnmente. Lo único que no es un poquito la localización. La neoplasia mucinosa es un poquito más hacia el cuerpo y cola que en la cabeza, pero está bien, es otro buen diferencial. Y no, ya no se llama cistanoma mucinosa, se llama neoplasia mucinosa quística. Bien, y aquí está nuestra imagen. ¿Alguien la quiere describir desde este momento? Pues es una imagen panorámica donde se puede ver eh, pues sí, una neoplasia de células, yo diría como pequeñas y azules, nada más desde este aumento. Desde Bien, aquí pues no podría ver que es páncreas como tal. bien. Y tiene otras dos características desde este aumento. Tiene estas áreas pálidas, que pueden ser dos cosas, ¿no? Desde lejos. Pueden ser fibrosis o puede ser necrosis. Y esta otra zona, en que la cromatina se ve como muy frágil, ¿no? Se ve aplastada por la cuchilla. Y con estas dos características pues me iría más por un carcinoma ya neuroendocrino, por Bien, la necrosis y por el osteoporosis como tal. exacto. Igual Diana también opina lo mismo. Necrosis y creo que azopardi. Bueno, este no es un fenómeno de azopardi verdadero. Simplemente es una cromatina frágil. El fenómeno de azopardi verdadero, ¿en qué consiste? Tiene que estar alrededor de los vasos. Exacto. Es la cromatina, es también la cromatina frágil, incrustada en la pared de los vasos. Creo que tiene azopardi, pero no en otra foto. Espérenme. Este es un mayor detalle donde corroboran más o menos lo que estamos mencionando. Aquí se ve un poquito mejor el detalle citológico. Se ven células monótonas, pequeñas, redondas, basófilas, escaso citoplasma. Y este es el fenómeno de Azopardi verdadero. Tenemos esa misma cromatina incrustada en uno de los vasos sanguíneos. Y aquí pueden ver el detalle que son células con las mismas características que describimos, pero aquí lo que nos puede ayudar también un poco es que de cerca tienen cierto carácter plasmocitoide. Tienen un poquito excéntrico el núcleo y pues eso nos debe de hacer pensar en tumor endocrino, ¿no? Que es la opción de Pamela. Y dar las características del tamaño de las células, etcétera, y la necrosis, pues un carcinoma endocrino de células pequeñas, es nuestra primera opción. Entonces, efectivamente, así lo diagnosticamos y le pedimos una marcación con cromosinapto CD56 para corroborar la estirpe. Realmente no es necesario hacer CD56 casi nunca. Con cromosinapto se puede resolver el caso sin mayor problema. Nada más se lo hicimos porque, o para sentar que los tres son marcadores endocrinos, ¿no? El más sensible, en teoría, es CD56. Quiere decir que se expresa en la enorme mayoría de los tumores endocrinos. Pero el problema es que se expresa mucho más en los del páncreas que en los de otra localización. Perdón, en cualquier otro que no sea del tubo digestivo, como tal, o sea, de esófago, estómago, colon, recto. Se expresa en los de páncreas, se expresa en los de pulmón, se expresa en genitales, etcétera. Pero en tubo digestivo casi no. Entonces, en nuestra práctica, como han notado, casi nunca pedimos CD56, casi siempre nos vamos nada más inapto cromo y con eso se nos resuelve. Pero en este caso, pues porque era un caso de seminario, etcétera, pues pedimos también 56 que fue positivo. Y si, por ejemplo, esta fuera una metástasis hepática y su problema a resolver es que les pidan que determinen el origen, aquí sí podrían ayudar un poquito a pedir los tres, porque si marca los tres, lo más probable es que no sea del tubo digestivo, en el tubo como tal. Hay que pensar que es de páncreas o de otro sitio extragastrointestinal, para eso nos podría ayudar. En ese mismo contexto, se puede intentar hacer tinciones con CDX2, con PAX8, con MUC5, TTF1, etcétera, pero solo en 15% de los casos van a tener un fenotipo que sea compatible con algún
subsitio en particular. Entonces, muchas veces no vale la pena hacer tantísimos marcadores porque en 85% de los casos no vamos a llegar a definir cuál es el sitio primario. Entonces, aquí, por ejemplo, solo los hacemos cuando de plano no tienen ni idea de dónde están los clínicos y no hay otra manera de realizar el marcaje. Y bueno, aquí es sencillo también explicar por qué. El método más sencillo que tienen o que tenemos como cuerpo médico para identificar un sitio primario de un tumor endocrino y ver su distribución del mismo, o sea, qué tan avanzada está la enfermedad, es un estudio de medicina nuclear, que sí ya es un PET scan, pero con una variante que con un radiotrazador que es específico para tumores endocrinos. Ese estudio se llama DOTATOC y utiliza galio. Entonces, el DOTATOC es súper sensible para identificar dónde están los sitios de actividad de un tumor endocrino. Entonces, es mucho más fácil, mucho más eficiente y mucho más preciso que mejor le hagan por clínica un estudio de esta naturaleza y entonces ellos pueden ver perfectamente dónde está la actividad y extensión de una lesión. Ese estudio se basa en la absorción de somatostatina, de receptor de somatostatina en nuestro organismo. Entonces también tiene una función que predice la terapéutica. Entonces si tiene una muy buena expresión ese estudio, el paciente va a responder muy bien a inhibidores de la somatostatina, como el ocreotide. Entonces vale más la pena sugerir nosotros como patólogos que le hagan ese estudio que nosotros empezar a inmunomarcar, porque en la mayoría de los casos no vamos a llegar a decir dónde está el primario, y nuestros anticuerpos antirreceptores de somatostatina o de somatostatina no son tan precisos para predecir la respuesta terapéutica. Entonces, por todo eso, en general les diría que si les piden término primario, es muy difícil, no se va a poder en la mayoría, vamos a gastar mucho y muy probablemente no lleguemos a nada. Entonces es mejor que lo hagan ellos por clínica. Bien, este caso creo que no tenía tanto problema, ¿no? Morfológicamente es un carcinoma endocrino. Le puso células grandes. ¿Alguna pregunta de ese caso? No, ¿verdad? ¿Es frecuente que se hagan quistes? No es frecuente, pero cualquier tumor endocrino puede hacer o formarse, tener una morfología quística y entran dentro de las neoplasias quísticas del páncreas, el tumor endocrino quístico. Bien, vamos a pasar al siguiente. Es una mujer joven, 30 años, que tiene un tumor en cabeza de páncreas de gran tamaño, 8 centímetros, y aquí destaca de inmediato la bola, ¿no? Es este tumor, está en la región de la cabeza, y es un tumor que nuevamente, al igual que los otros dos que hemos visto, es heterogéneo. Tiene áreas que parecen sólidas y áreas que tienen mucho mayor densidad, menor densidad, perdón, incluyendo unas que tienen todavía menos densidad. Entonces, este es un tumor mucho más heterogéneo de los que hemos estado viendo. ¿Qué opciones tendrían por Un epidemiología? tumor, Ajá, Manuela. un tumor sólido pseudopapilar. Bien, tumor sólido papilar del páncreas. ¿Algún diferencial? Ujú. Andrés también dice que sólido pseudopapilar. Bien. Creo que es la Sí, primera opción, ¿no? Ajá, un adelante. tumor sólido papilar, aunque también habría que ver si, bueno, por la imagen parece que tiene como un borde ahí, o sea que, ajá, ese borde a mí me llama la atención, no sé si sea como órgano residual o Ujú. pudiera ser un conducto que estuviera ocupado. O sea, las neoplasias intraductales también pueden ser muy grandes y muy aparatosas, entonces también tomaría eso en cuenta. Bien, podría ser. Nada más lo que no va un poquito es la edad. Está joven y es mujer. Pero sí, es un buen diferencial. Bien, como la mayoría está poniendo, pues sí, la principal opción así antes de ver la laminilla es un tumor sólido y papilar del páncreas por la edad y localización. Es el tumor más común en ese grupo etario, e incluso más jóvenes, los 18. Generalmente son hallazgos incidentales,
Y este fue el caso de la paciente. Tenía dolor inespecífico en abdomen. A alguien se le ocurrió hacer una tomografía fuera del instituto. No, ultrasonido, perdón. Le dijeron que tenía un tumor. Ya vino aquí al instituto, le hicieron su tomografía y tiene esta bola. Entonces la biopsiaron y esto es lo que nos llegó. Es toda la biopsia que tenemos. Creo que, bueno, no les pido que la describan porque creo que está muy simple la morfología. Es todo lo que hay. Y vemos que tenemos una especie de formación papilar. Tiene un centro fibroso, en algunos se le identifica una especie de vaso y está revestida por células cúbicas que tienen este aspecto como si estuvieran decapitándose o como si estuvieran en estoperol, ¿no? Todas son monótonas y a mayor detalle, nuevamente, tienen ese aspecto un tanto plasmocitoide, pero lo que destaca es que no tienen atipia, que son monótonas y que están revistiendo esta especie de papilas. Consideraciones diagnósticas. Es todo lo que hay, no hay más. No hay más muestra más que esto. Pues sí, un tumor sólido pseudopapilar. Me acuerdo que con usted también vimos una muestra que tenía menos células y nada más hacía como las papilas y las burbujitas, entonces se me quedó muy grabado. Sí, creo que la morfología es distintiva, ¿no? No creo que alguno de ustedes tenga duda del diagnóstico. En realidad es muy característica la morfología. Y pues lo intentamos inmunomarcar, pero no nos salió, no había material. Entonces, pues ni modo, lo sacamos así por morfología, tumor sólido y papilar del páncreas. Y se le hizo el Whipple. Esta es la pancreatodonectomía cefálica de esa paciente. Y vemos que aquí está la bolota que estábamos viendo, ¿no? Y pues ya, estos son los cortes seccionados. No sé quién le tocó incluirlo. Creo que también es como de mayo. Y pues aquí está la lesión, una lesión heterogénea que tiene áreas de generación quística, áreas de hemorragia y estas áreas de color carnoso. Ese sí, en los cortes y en el muestreo lo diagnosticamos perfectamente como un tumor sólido y papilar del páncreas. Y se le llama así, ya no se le llama pseudopapilar. ¿Por qué? Porque lo de pseudopapilar era por un concepto como por inferencia que decimos, es que realmente no son papilas verdaderas. Es un artificio porque las células que están distalmente al centro del vaso pues, se desprenden, se necrosan, se mueren, entonces me quedan esas formaciones que parecen papilas. Pero en realidad no es que el tumor formara papilas, sino que como se fue muriendo esas células más periféricas del vaso, pues quedan solo las que están alrededor del vaso. Entonces un crecimiento más bien que describiríamos o tendríamos que llamar peritelial, ¿no? Pero si nosotros le decimos a cualquier alumno de pregrado cómo se define papila, esta es la definición de papila. Una formación digitiforme que tiene un centro fibrovascular y que está revestido por epitelio. Cumple esa definición. Entonces, por eso pues, se le quita lo de pseudopapilar y se llama neoplasia o tumor sólido y papilar del páncreas. Pues ya dijimos, es mucho más común en mujeres jóvenes, 10 veces a 1 respecto a los varones. Y la mediana de edad son los 20 años. Más común en la cabeza, pero puede estar en cualquier localización. Generalmente es un hallazgo en estudios de rayos X que se lo hace por cualquier otra cosa, por masa palpable, porque se golpearon y entonces le hicieron una placa o una tomografía y ya se ve la lesión. Realmente no da sintomatología hasta que ya crece a un tamaño considerable y cuando está en la cabeza, pues más. Ella me da datos de obstrucción, colangitis, etcétera. Pero en la cola sí puede crecer muchos centímetros y no da ningún problema. Corresponde a 2% de los tumores del páncreas exocrino y 5% de los tumores quísticos del páncreas. Es de muy buen pronóstico, aunque se considera un tumor maligno, pero es de bajo potencial, y está asociado a la mutación de la beta-catenina. Entonces, nuestro mejor marcador de inmunohistoquímica es una beta-catenina nuclear. Ese sería nuestro marcador más sensible. Otros que podríamos utilizar, que son muy sensibles pero poco específicos, CD10, receptores de progesterona, y CD99 para nuclear es un marcador relativamente específico para esta lesión. Entonces, mi panel de anticuerpos incluiría esos 4 marcadores.
Si nada más tuviera que hacer uno, escogería la betacatenina. Y recomendación, no utilizaría marcadores endócrinos porque en realidad puede ser positivo a, pues a todos. Con mucho menor proporción a sinaptofisina, pero es positiva a cromo, es positiva a CD56, puede ser positivo hasta triptasa, antitripsina, antiquimotripsina. Entonces, tiene un inmunofenotipo que es muy diverso. De hecho, por eso no se sabe bien cuál es su histogenia. Lo único que se sabe pues, es que expresa la beta-catenina porque tiene una mutación en ese gen. ¿Dudas o preguntas de ese caso? Doctor, entonces este tumor no necesariamente es negativo a cromogranina. No. Ah, Puede ser ok. positiva a cromo, puede ser positiva a 56, puede ser positiva a sinapto. Le haces de acinares y es positivo. Tiene un fenotipo que es como híbrido entre un acinar, entre un endocrino y el ductal propiamente. Eso pasa mucho con los tumores de páncreas. No tienen un fenotipo así súper definido, más que el tumor endocrino. Pero los demás se parecen muchísimo a la inmuno. Es heterogénea. Entonces, se debe basar el diagnóstico en la morfología, no en la inmuno. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bien, este está relativamente sencillo. Entonces, sigamos avanzando. Y tenemos un hombre de 68 años que tiene tumor en cabeza de páncreas de 4.7 centímetros. Aquí, pues, de principio, destacar la edad. Y nuevamente, nuestra lesión en la cabeza del páncreas. Esta sí se ve mucho más heterogénea de las que hemos visto. Y vemos que está íntimamente adyacente ya al duodeno, que aquí se ve. Y tiene, pues, nuevamente sus áreas sólido-quísticas, donde destaca una de mucho menor densidad que se ve aquí al centro. Opciones, pues nuevamente las que mencionamos en los casos anteriores. Quizá una neoplasia mucinosa quística sería la principal opción. La segunda, una papilar intraductal. Em, ¿Qué ven aquí? ¿Alguien abrió el micrófono? Pues en un fondo sucio, por así decirlo, Sí. ¿es citología o es corte? Porque Biopsia me por cuesta. aspiración. Ah, pues, bueno, La puede aguja ser delgada. cualquiera. Es de 0.5 milímetros la aguja. No, bueno, el fragmento que se ve parece estar compuesto por, bueno, en este momento parecen células ausadas, que Ujú. correspondería a estroma, y vemos sobre todo del lado derecho, ajá, justo ese fragmento sólido de células hipercelulares, parece, y sí, pues parece que están sólidas, están cohesivas Bien. y son pequeñas en este momento. Bien, Pueden entonces, haber algunas sueltas. Ajá. sí, entonces, igual como está poniendo Leslie, tenemos fibrosis. Ya tiran lo de desmoplasia, tiene mucha inflamación y no se ve una fibrosis así como que normalita. También ya pusieron aquí Andrés que hay moco en el fondo, bien también, hay mucina. Y tenemos esos grupos de células que parecen epiteliales, ¿no? Que describió Alejandra. Las empezamos a ver de cerca y tenemos dos campos. Tenemos este campo y este campo. Pues parecen células mucoproductoras. Ajá, aquí parece que Eh, producen mucina. ajá, también no parece que estén haciendo luces glandulares, más bien parece que están como haciendo proyecciones digitiformes, aunque no parece que estuvieran haciendo papilas tampoco. Bueno, en la muestra. Bien. Mi principal consideración sería una neoplasia intraductal mucinosa. Neoplasia, otra vez, mucinosa papilar intraductal. Ujú. Bien, puede ser. ¿Y este campo, Ale? Am, pues llama la atención la inclusión, o sea, alrededor de, no sé si sea un vaso y alrededor estén las células y ya eso podría ser una papila, que sea un core fibrovascular, pero no estoy Mm, muy segura. no, no es un corredor vascular. ¿Alguien más?
¿Qué le parece esta formación? Mm, O también podría ser, no sé, alguna matriz extracelular que esté depositándose en forma concéntrica. ¿Mm? Puede ser. ¿Y qué te parecen aquí un cuerpo de Samoma, pero rosita? Más o menos. ¿No es una vacuola de moco? No. Vean aquí. Vean las membranas. Una célula multinucleada. No. Es una formación como esta. Es queratina, es una perla de queratina. Es una perla córnea. Y aquí tenemos membranas citoplásmicas reforzadas. Hasta parecen ventanas que están haciendo las células. Entonces es una mórula escamosa. ¿Cuál sería su diagnóstico? Podría ser un carcinoma epidermoide metastásico. Un epidermoide metastásico puede ser, pero ya vimos que tiene mucina. O una lesión bifásica con componente tanto epitelial como, bueno, escamoso como mucoproductor. Bien, una lesión mixta. Ujú. Cuando decimos bifásico, estamos hablando de dos componentes que son completamente diferentes y generalmente de estirpe. Entonces, cuando digan bifásico, piensen en un fibroadenoma de la mama. Es una lesión bifásica por excelencia. Tiene un componente estromal y tiene un componente epitelial. Es una lesión bifásica. Aquí le llamaremos mixta, ¿no? Tiene un componente glandular y tiene un componente escamoso. Entonces, Leslie ya nos puso adeno escamoso. Arturo piensa en un pancreatoblastoma. Bien, entonces, pues creo que tenemos todo para diagnosticar un carcinoma adenoescamoso. El pancreatoblastoma forma efectivamente mórulas escamoides y está conformado por células indiferenciadas, pero no estamos en el grupo etario. Los pancreatoblastomas son de niños menores de 5 años. Fuera de ese rango de edad es una rareza verlos. Pero sí, su característica distintiva son mórulas escamoides que están rodeadas por células de aspecto un tanto primitivo. Entonces, lo diagnosticamos así. Carcinoma adenoescamoso. Aquí dos consideraciones. Es un subtipo raro y el tracto pancreatobiliar tiene esa tendencia a hacer diferenciación escamosa. Entonces, la diferenciación escamosa la podemos encontrar en cáncer de vesícula, de vía biliar y de páncreas. Y por sí sola, pues no nos debe de decir mucho, o no por verla, más bien, vamos a decir que ya es un carcinoma adenoescamoso. Hay criterios para decir a qué le vamos a llamar adenoescamoso. El criterio es que debemos tener al menos 30% del componente escamoso para llamarlo así como tal. Entonces, y bueno, tiene que ser una diferenciación escamosa franca, obvia, la cual incluso se puede demostrar por inmunohistoquímica. Y los componentes tienen que estar entremezclados, así como se ve en este caso. No tienen que estar como que separados. Entonces, este lo diagnosticamos así como un carcinoma adenoescamoso. ¿Dudas o preguntas de ese? ¿El componente escamoso debe estar feo? No. ¿Y si le hicimos inmuno? No. No, la diferenciación escamosa es franca, es obvia. No necesitamos inmunomarcarla. Y clínicamente el tumor es de páncreas. Tampoco tiene problema el diagnóstico. Este diagnóstico también es reciente. Lo debe haber visto con Leslie o con Diana. No me acuerdo con cuál la vi. Doctor, disculpe, con esos criterios diagnósticos que mencionó, ¿se puede realizar así como en la biopsia o necesitamos el tumor completo? O... Se puede hacer en la biopsia.
Y la razón es sencilla. La enorme mayoría de los casos no se van a operar. De hecho, no he visto cómo le ha ido al paciente, pero tiene apenas como 2, 3 meses. Pero pues, son de mal pronóstico, entonces pues igual ya hasta murió. Pero no sé. Este seminario es de hace un mes y estaba vivo hasta ese entonces. Bien, vamos a pasar al otro caso. Mujer de 51 años en estudio por cáncer de mama. De esta paciente no hay imágenes en el sistema, entonces les puse el PET, pero les cuento un poquito la historia. Es una paciente que tenía cáncer de mama, igual hace como 4 o 5 años, y estaba en seguimiento. Entonces, durante su seguimiento, empezó a tener molestias abdominales vagas y le hicieron un PET. En el PET, lo que nos dicen es que tiene ganglios cervicales con un SUMAC poquito elevado, pero que probablemente sean inflamatorios. Axilares también, con SUMAX de 13. Eso sí está alto. El tumor en la mama, que mide pues, esto, con metabolismo, bla, bla, bla. Y captan una zona focal de hipermetabolismo en la cabeza del páncreas. Entonces, ven un SUMAX elevado y sugieren correlación con otro estudio, pero lo que le hicieron fue una biopsia. ¿Por qué se le hicieron? Porque querían estratificar la enfermedad. Ya vieron que tiene el tumor en la mama, tiene ganglios axilares sospechosos, pero tiene esa lesión en el páncreas. Entonces, pues aquí es fundamental determinar si es una etapa 3 o es una etapa 4 para ver el tratamiento que se le va a hacer a la paciente. Y pues como tenía el antecedente de que ya tenía el diagnóstico de cáncer, pero no se había hecho estudios, pues aquí le hicieron el PET, supongo por eso. Le hacen el PET, ven esa lesión y lo mandan a endosco para que lo biopsie. Y lo biopsia. ¿Qué ven aquí? Pues sí se ven grupos de células epiteliales, eh, algunas de ellas con un citoplasma abundante. Bueno, creo que de este momento, creo que ya dijo Leslie, se ven unas como vacuoladas, así como algunas que Bien, tuvieran tener como células en anillo de sello. Y como junto de donde estaba la flecha se ve una así como muy vacuolada, esa. hay unas que Eh, parecen, ¿cierto? ujú. Pero también, Es- ¿qué más se te hace así como característico? mm, Ya por ahí también nos dijo Macari que tiene aspecto plasmocitoide, otra vez, como todas las que hemos ujú. visto hoy. Bien. Y también llama la atención que es monótono, ¿no? Ándale, parece formar como Sí. rosetas también. Exacto. Sí, hay unas formaciones que son medio rosetoides. Déjame ver si hay otro aumento, debe de haber. Ah, sí, de hecho sí. Ahí están y ahí están. ¿Qué más te parece aquí? eh, ¿O qué más ves aquí, Manuela? Aparte de lo que ya describieron. Este, pues sí se ve como un material eosinófilo central alrededor bueno, y están esas células monótonas de nuevo, rodeando ese material. Exacto. Tiene ese material. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué te parece? Es como eosinófilo denso, Ujú. am, que podría, pues con la localización en el páncreas, podría ser como amiloide. Bien, amiloide. Mm, Ujú, material proteico es, amorfo. Exacto. Y ya también aquí nos pusieron, puede ser un insulinoma. Bien. Entonces, con todas esas características, ¿qué diagnosticarías? Ya tienes todo. sí, pues una neoplasia neuroendocrina. Bien, es la primera opción. ¿Y algún tumor de mama que semeje esto? Digo, que tiene el antecedente bien claro. Lobulillar.
Pero no forma de por rosetas. bueno, no, pero por al menos por las células plasmocitoides. Y lo monótono, sí sería lo único. Elemento. Pero no tendría por qué tener amiloide y no tendría por qué tener rosetas o ductos o algo así, ¿no? Ujú. Bien. Propios neuroendocrinos de mamá. Este es el rojo Congo, que está medio piñata, pero ahí se ve. Es más denso el rojo de ese material que todo el fondo. Obviamente es el estándar para el diagnóstico de referencia, pero bajo la luz polarizada, ¿no? Que no tenemos el filtro. Entonces, no podemos hacerlo, pero bueno, se ve más rojito de lo habitual y es como lo interpretamos en la práctica. Entonces sí corresponde a amiloide. Y no me acuerdo si lo marcamos, así lo marcamos. Cromosinapto y este es un Ki67. Entonces, bien, ¿cómo lo diagnosticarías? Ay, espérame, aquí. Pues el aquí se ve bajo. Bajísimo, no hay ni una célula ahí que esté Sí, marcando. no. Bien. Bien, hay un iPhone que no sé de quién es, tumor neuroendocrino grado 1, bien, y así debería salir el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues sí, es un tumor endocrino bien diferenciado, grado 1, por una proliferación menor a 2%. Los tumores endocrinos, ¿qué podríamos repasar? Pues que tenemos muchos subtipos, pero básicamente, patológicamente, los gradificamos como o clasificamos como nos recomienda la OMS, ¿no? En 3 grados y en 2 grupos. Uno, que le vamos a llamar tumores endocrinos bien diferenciados, y el otro grupo le vamos a llamar tumores endocrinos poco diferenciados. El poco diferenciado pues, va a ser carcinoma de células pequeñas o su variedad de carcinoma endocrino de células grandes. Por definición van a ser tumores grado 3. Y tenemos otra contraparte que van a ser los tumores endocrinos bien diferenciados, que son como este que acabamos de ver, que tienen características muy distintivas, una neoplasia endocrina, las células plasmocitoides, monótonas, una baja proliferación celular, nada de atipias, formación de amiloide, secreción de sustancias, etc. Y estos se van a gradificar en 3 grados dependiendo del índice de proliferación, como pueden, bueno, como bien lo saben, ¿no? Ya sea por mitosis o ya sea por índice de Ki67. Aquí el único problema pues, es cuando tengan una morfología que parece un tumor endocrino bien diferenciado, pero no sale una proliferación alta, no caer en el error de diagnosticarlo como carcinoma de células pequeñas o de células grandes. Hay que llamarlo tumor endocrino bien diferenciado, pero grado 3. Y va a ser el show de explicarle a los clínicos que podemos tener un tumor bien diferenciado, pero grado 3. Son dos cosas diferentes. Grado de diferenciación histológico, grado de diferenciación, perdón, y grado histológico. Son dos cosas diferentes. Grado de diferenciación, que tanto se parece a su contraparte benigna o de la que se origina. Grado histológico, características citológicas o histológicas que se asocian con pronóstico. Entonces, eso es lo que no tienen que confundir y lo que más les va a costar luego es andarles explicando a los clínicos que podemos tener eso, un tumor bien diferenciado morfológicamente, pero es de grado 3 porque prolifera mucho. El carcinoma de células pequeñas, como vimos hace rato, tiene características histológicas, clínicas, distintivas. Tumor agresivo clínicamente, histológicamente mucha necrosis, fenómeno de Azopardi, moldeamiento nuclear, etc. Eso les tiene que quedar súper claro. Y la otra cosa que les recomendaría es que empecemos a utilizar o a medir la proliferación como se debe, ¿no? Generalmente lo hacemos a ojo, así como decimos aquí en México, de buen cubero, pues tanteándole, ¿no? Pero los que han estado rotando últimamente, ven que hemos estado haciendo ejercicios de tomar la foto y empezar a contar a mano los índices de proliferación, pues resulta que nos están saliendo como a la mitad de lo que calculamos a ojo. Decimos, es 20%. Y ya empezamos a contar célula por célula y sale 11%. Decimos, es 2%. Y hacemos la cuenta y nos sale 0.3%. Entonces, aquí en los tumores endocrinos es fundamental la diferencia entre, por ejemplo, un grado 1 y grado 2.
Y es muy sutil la diferencia entre decir menos de 2% y más de 2%. O decir 20% más o 20% menos. Y esto es porque nuestro cerebro piensa en números más cuadrados, piensa en múltiplos de 5, de 10, por ejemplo. Entonces, que nos pongan puntos de corte de 2, empezamos a batallar. Entonces, la recomendación es hacerlo como se debe. Hay que contar 500 células y de esas 500 células en el hotspot, ver cuántas son positivas realmente para el Ki-67. O hacer el conteo de las mitosis en 10 campos de alto poder. ¿Alguna duda o pregunta aquí de los tumores endocrinos? Creo que es el único que vamos a ver. ¿No? Bueno, una pregunta también común que les pueden hacer o que les van a hacer. ¿Lo marcaríamos para ver si es funcionante, no funcionante, qué expresa, qué no expresa? ¿Qué me dirían? Pues más bien que sea funcionante o no también depende de la clínica. Eso más bien tendría que ser en correlación serológica. Exactamente. Esa clasificación es clínica. Yo lo puedo hacer toda la inmuno del mundo y me puede decir que esto expresa proinsulina o insulina. Si clínicamente no es funcionante, así se va a clasificar, no funcionante. Y no importa, no, no tiene implicación ni diagnóstica, terapéutica, pronóstica, absolutamente nada. Como les decía hace rato, lo único que nos puede servir un poco, si es que sirviera o funcionara muy bien, son los receptores de somatostatina, porque pues, se predicen respuesta a ocreotide u otros inhibidores. Pero la verdad es que se puede hacer la prueba clínica, van a responder a uno expresa en somatostatina, nada más que la respuesta va a ser proporcional a la expresión de esos receptores. Los que expresen mucho van a responder muy bien, los que expresen poco van a responder, pero no tan bien. Aún así responden, entonces aún así se les da. Les digo que es mucho más sensible hacerles el PET scan específico para tumores endocrinos, el DOTATOC, y eso funciona mucho mejor que nosotros andarle haciendo todas las tinciones. Ya que si se los piden y lo van a pagar y todo eso, bueno, pues también ahí tendrán que mediarlo. Pero finalmente, así estrictamente, no está indicado que nosotros hagamos ninguna inmunomarcación adicional. Bien, ¿vemos el último caso o lo dejamos hasta aquí? Ya son las 9. Son 8 casos en total. Sí, estoy ya. Bien, sí, si quieren este y ya, y la siguiente clase terminamos los otros que nos faltaron y ya les doy toda la clase como tal de los tumores quísticos del páncreas. Entonces, este caso está súper interesante. Este también nos llegó creo que hace un mes. De haberlo visto Leslie, supongo. Bueno, no me acuerdo, pero también es recientísimo. Si está no aceroso ya pues Arturo. Esta es una paciente de 48 años portadora de enfermedad de von Hippel-Lindau, la cual pues tiene varias cosas. Bien, ahí no sé quién es DHC, pero carcinoma renales bilateral. Efectivamente, tiene esta lesión en el polo superior del riñón derecho, tiene esta lesión en el riñón izquierdo, tiene quistes hepáticos, aquí tenemos uno, tiene más, nada más que en esta imagen no se ven todos, pero aquí hay uno, y tiene también quistes en el páncreas, tiene aquí algunos, pero destaca uno que se ve claramente diferente a todos los demás, tiene esta bolototota, ¿no? Aquí está más bien en la cola del páncreas, entonces mujer 48 años, tumor en cola de páncreas, nada más que tiene pues antecedente de enfermedad de von Hippel-Lindau. Entonces le tomaron, bueno, es un riñón bilateral, pero tiene la lesión del páncreas, entonces interesa saber mucho qué es esa lesión del páncreas. A priori, sin ver la imagen, si te dijeran eso, mujer con VHL, tiene tumores renales y tiene lesiones en páncreas, lo primero que debemos pensar es que son quistes simples de la enfermedad de von Hippel-Lindau en el páncreas. Pero bueno, ya le hicieron la imagen y vemos que no parece un quiste simple, es una lesión más grande, compleja. Esta sí tiene lóbulos, por ejemplo, aquí podemos definir 1, 2, 3,
4, 5, 6. Es como multilobulada, oligoquística. Y hasta tiene estos como septos que refuerzan con el contraste. Es un estudio contrastado. Vean la aorta. Entonces, opciones, además del cistadenoma seroso, que ahí esperaríamos que fueran quistes más chiquitos, más abundantes en cantidad, la lesión más hacia la cabeza, pero el grupo etéreo está bien, mujer de edad intermedia. Ahora sí, la que tanto han estado diciendo, la neoplasia mucinosa quística, sus principales características, está en el páncreas distal, tiene pocos quistes, pero son grandes, tiene septos que refuerzan, y a veces refuerza la periferia, incluso se puede calcificar. Lo describen hasta los radiólogos como un cascarón de huevo, porque lo que se calcifica es como que la periferia de toda la lesión. Entonces, por imagen, mi primera opción es una neoplasia mucinosa quística. Lo único que no va es la edad. Si se ven mujeres, pero son mujeres más añosas aquella lesión, esperaría más allá de los 60. Aquí está como de mediana edad, pero por lo demás parece una neoplasia serosa quística. Esta es la tomografía de la biopsia, para que vean que sí se tomó la biopsia ahí está la aguja, y sí entró a la lesión del páncreas, no a las del riñón. Porque este paciente se biopsió las dos lesiones, la del riñón y la de el páncreas. Y esta es la imagen. ¿Qué les parece? Septos fibrosos, Macari, epitelio simple cuboide con citoplasma simple con C, ya se corrigió, con citoplasma claro. Bien, pues sí, efectivamente es lo que se ve, ¿no? Se ve un estroma como fibroso, paucicelular, y está revestido en varias zonas por un epitelio cúbico simple, exacto. Que está mal preservado, no se identifica muy bien en todos los cortes. Este es el que mejor se ve esas características. Y vemos que, pues, que sí, efectivamente son células cúbicas, chiquitas, homogéneas, sin atipias, que están revistiendo estas formaciones. En algunas otras áreas, como estas, se ven como más planos. Entonces da la impresión de que pudiera ser una lesión como endotelial o vascular, porque aquí es muy plano el revestimiento. Y aquí, aunque es cúbico, no se ve tampoco así tan alto que digamos. O sea, si nos dijeran, es un hemangioma en hobnail, en penacho, pues sí puede ser. Bien, opciones. Cistadenoma seroso, Macari. ¿Alguien tiene algún otro diferencial? Pues sí, la primera opción. Ajá, adelante. Sí, cistadenoma seroso y que le hayan dado solamente los septos por Exacto. el revestimiento cúbico que tiene. Bien. No se puede descartar una metástasis de una neoplasia quística de células claras del riñón. No, efectivamente. Entonces, pues sí, por morfología, por la tomografía vimos que podía ser una serosa o una mucinosa, ¿no? Tiene más características de mucinosa por imagen que de serosa. Pero ya en los cortes histológicos, pues sí, parece más serosa. Son septos fibrosos que están revestidos por células sinatipias. No hay estroma tipo ovárico, que es lo primerito que deberíamos buscar en un cistadenoma mucinoso, una neoplasia mucinosa quística. Y tampoco hay células mucoproductoras, que es la otra característica de la neoplasia mucinosa quística. Entonces sí, principalmente también el dilema era si esto es una metástasis del riñón o si es un tumor primario, ¿no? Para metástasis está muy extraña la morfología, la imagen radiológica, perdón. Y para morfología pudiera ser. Entonces se marcó y de lo que fue positivo, nada más, fue panqueratina. Ahí medio
se ve un poco en ese revestimiento, e inhibina, igual en el revestimiento. RCCA fue negativo, CD10 fue negativo, y creo que son las distinciones que se le hicieron. Y pues por tanto, pues lo diagnosticamos como neoplasia serosa quística del páncreas, el antes llamado cistanoma seroso. El riñón se biopsió, como les dije, lo vio Gine, uropato, y lo diagnosticaron como carcinoma de células renales convencional. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Bueno, lo que podemos decir del cistanoma seroso, la neoplasia serosa quística, es que es un tumor benigno, que se presenta en mujeres añosas, que se presenta en la cabeza y oncinado frecuentemente, pero aquí tiene una localización poco habitual. 70% son más bien de un patrón microquístico, con muchos quistes de poco tamaño, muy chiquitos, que puede tener ovulaciones y septos y paredes que refuerzan. 30% tienen la cicatriz central calcificada, que en este caso no la tiene. Y hay una variante que se llama macroquística y oligoquística, que sería este que acabamos de ver. Eso sería lo raro. De hecho, les digo, tiene más características radiológicas de una neoplasia mucinosa que de serosa. Pero bueno, al final la histología pues fue serosa.